Bienvenidos a Ojo del Monte. Hoy vamos a hablar del loco faisán o Crax rubra o Great Curacao en inglés. Esto es una hembra y esto es un macho. Vemos que este se ve muy diferente a la hembra, o sea, tienen un dimorfismo sexual muy marcado. El dimorfismo sexual se refiere a las diferencias físicas entre macho y hembra en una especie más allá de los órganos sexuales, lo cual en las aves se expresa mucho por el plumaje. Y en el caso del loco faisán me parece muy curioso porque generalmente en las aves se sabe de que son los machos que son mucho más llamativos y espectaculares, pero vemos en este animal que también la hembra realmente es muy llamativa. De hecho, en el caso de las hembras tenemos tres diferentes variaciones de su plumaje. Yo solamente he observado aquí en la región la de negro con rojizo castaño. Tanto hembra como macho poseen esta cresta, pero solamente el último tiene esa protuberancia amarilla encima de su pico. Y ahora vemos y escuchemos ese comportamiento de cortejo o territorial sumamente curioso. Aquí en la península de Yucatán, entre febrero y mayo, sucede cortejo y reproducción. Este sonido tan curioso no solamente es utilizado para atraer hembras, sino también para marcar territorio. Y su sonido tan grave de frecuencia baja resuena en el entorno y en el dosel de los árboles y así es percibido mejor. Y ahora escuchemos a este llamado. Curioso, ¿verdad? En vez de un llamado grave y bajo, este resulta un chillido. Y este era el único llamado que llegué a registrar de una hembra. Crax urba en México es una especie amenazada, pero hay una subespecie en Cozumel que está en peligro de extinción. Hay estimaciones de que esta especie encuentra distribución a lo largo de más de 600.000 kilómetros cuadrados entre México y Ecuador, aunque más de la mitad de esta se encuentra en México. Y en el 2015 la BirdLife International estimaba de que pudieran existir unos 40.000 leucofaisanes en total. En este mapa de la Conavio vemos la distribución potencial del leucofaisán en México. Aunque pude tomar esta foto en las inmediaciones de un parque turístico, en realidad son bien difíciles de ver, como esta rara escena de dos hembras y una juvenil. Desgraciadamente, esta hermosa ave fue extirpada en gran parte del país, especialmente en los estados del Golfo, desde Tamaulipas hasta Tabasco. Principalmente debido a la degradación de los ecosistemas de que dependen, ya que para su preservación necesitan grandes cantidades de bosques primarios, los cuales principalmente encuentran en la selva maya, zona en donde más leucofaisanes tenemos, tanto en la parte mexicana como beliceña y guatemalteca. Tienen fama de no ser muy buenos voladores, lo que les hace presa relativamente fácil para varios animales como los felinos o incluso aves rapaces o ovejos de monte. Sin embargo, su mayor depredador es el humano. Para dar un ejemplo, según un estudio en el 2008 en Campeche,
El loco faisán representaba la mitad de todas las aves cazadas por la gente local. Y claro, debido a su gran tamaño, los machos pueden medir unos 90 y las hembras 80 centímetros, y su vuelo corto pueden ser fácilmente detectados por cazadores. Además, los ocofaisanes pertenecen a la familia de los grácidos, igual que las chachalacas y las pavas, y esta familia siempre ha sido parte de la dieta de las personas. Viven en selvas, bosques mesófilos de la montaña, pastizales naturales y manglares. Y es importante saber que casi no presentan una tolerancia a la degradación de hábitat, lo cual hoy en día es una mayor amenaza para ellos que la cacería. Es decir, una relativa abundancia de esta especie como la que tenemos aquí en la península de Yucatán nos habla de una buena preservación de nuestro entorno, el cual deberíamos de mantener si es que queremos seguir disfrutando de esta emblemática ave, que además es un importante depredador y dispersor de semillas que se la pasa gran parte del día alimentándose tanto en el suelo como en los árboles, en donde también ponen sus nidos, normalmente de entre 4 y 9 metros de altura, el cual es construido por ambos, pero solamente la hembra incuba los huevos por un periodo de 31 a 33 días. Debido a su necesidad de vivir en entornos naturales no modificados, si esta ave, que está listado en México como amenazado y en la lista internacional de IUCN como vulnerable, si nos pudiera pedir una cosa, seguramente serían áreas naturales protegidas. Y espero que podamos hacer esfuerzos de conservación para que esto será una realidad y esta hermosa ave pudiera sobrevivir en nuestras selvas. Muchas gracias por ver hasta aquí y participar en ello. Terminamos este video en silencio, disfrutando de esas escenas con una cueva en el fondo, en un lugar que, como tantos, está, por cierto, amenazado por la implementación de un proyecto inmobiliario.